Vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Padre bendito Dios nuestro, agradecemos un día más de vida, nos has prestado a nosotros. Gracias te damos también porque tenemos esta bendición y la oportunidad de compartir ese tiempo como iglesia tuya, como personas también que buscamos en ese momento, seguir creciendo en el ánimo, en la fe, en entendimiento, Padre, que tú siempre bendigas con sabiduría toda nuestra vida completa, toda la enseñanza que nosotros buscamos, mi Dios, y el tiempo que dedicamos justamente a escudriñar tu escritura, para que todo eso sea hecho adecuadamente y conforme a tu voluntad, y que nosotros podamos entender cuál es tu voluntad en nosotros, que podamos entender también a nosotros mismos también nuestras propias faltas, nuestras propias fallas, mi Dios, y aquellas imperfecciones que debemos corregir mi Dios, y que seas tú siempre el que guíe toda enseñanza para que todo eso sea siempre para el crecimiento de nosotros. Mi Dios, te pedimos y te agradecemos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues buenos días, hermanos. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad nuevamente de compartir la palabra. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hablar un tema muy importante, porque rara vez hablamos de un tema muy propio de nosotros, muy propio de cada uno de nosotros como personas que podemos llegar a sentir. Y estamos hablando, pues, lo que hemos estado hablando todo el mes, del sufrimiento. Es algo propio de la naturaleza humana hablar del sufrimiento. Y es algo interesante que entender también cuando analizamos las causas del sufrimiento, por qué a veces podemos llegar a sufrir o qué es el sufrimiento en sí mismo, qué podemos experimentar. Y si vemos a través de toda la historia humana, el sufrimiento siempre ha llegado a ser la base para muchas cosas, ya sea para evitar simplemente el dolor, para evitar simplemente lo negativo o para minimizar los daños en algunas ocasiones y se han vuelto la causa y el fundamento de nuestro ser, evitar todas estas cosas para nosotros llegar a un mejor estado, a una mejor motivación que prontamente o en un tiempo muy lejano llegará en el que ya dejaremos de sentir ese sufrimiento. A veces, si lo entendemos incluso hasta desde la sobrevivencia de cómo los humanos antes ah, pues empezaron a construir una civilización, se basaban en el sufrimiento para poder desarrollar lo que pues tarde o temprano nosotros conoceríamos como métodos para hacer agricultura, para cultivar tales plantas, para administrar ganado. Se ha hecho toda esta administración para no sufrir hambre, para no sufrir escasez. Pues sí, no queremos morir de alguna manera. Se ha sobrevivido el ser humano con base al entendimiento de que se puede llegar a sufrir y que tenemos la oportunidad de evitar ese sufrimiento. Entonces, en toda nuestra vida se ha llegado, o bueno, de alguna manera, el sufrimiento forma parte de nosotros, de la manera en la que nosotros entendemos que no queremos llegar a sufrir y que tenemos un punto de partida en el cual nosotros tenemos una decisión para no sufrir. Y de ahí nuestra búsqueda, nuestra vida, pues sí, nuestra trayectoria de vida completa se basa en buscar evitar el sufrimiento, en que tarde o temprano lleguemos a un mejor estado en el que estamos ahorita, o no propiamente sufrimiento o dolor, pero que nos causa a buscar algo mucho mejor. El sufrimiento, hermanos, es algo base de nuestra vida. Todos nosotros sentimos hambre, todos nosotros sabemos qué se siente el dolor de la enfermedad, de no poder estar bien adecuadamente, cuando a veces nosotros sentimos agonía incluso hasta física, cuando algo nos aflige, nos hace daño. Todos conocemos ese parámetro en común en nosotros. Entonces, hermanos, ay, perdón, espérenme. Creo que dejé de compartir pantalla. Sí. Entonces, hermanos, eso nosotros llegamos a un punto en el cual nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida espiritual. Hablemos de sufrimiento y la vida cristiana, hermanos. Leamos entonces segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 al 17. Segunda de,
No, perdón, discúlpenme, es primera de Pedro. Ahí me equivoqué en la diapositiva, es primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 17. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Qué estamos hablando aquí en ese momento? Estamos hablando de una causa, una manera de vivir, una forma en la cual un cristiano, un hijo de Dios debe conducirse. La buena conciencia de que habla Pedro tiene esas características, esas personas quienes buscan hacer el bien, cumplen todo eso. Sin embargo, lo curioso aquí es llegar al verso 17 cuando Pedro se dirige a los, a los, sí, a los que reciben esta carta. Me parece que le dice a los dispersos, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padeciendo el bien. ¿Qué significa eso, hermanos? Analicemos otra vez, nuevamente. Hablemos de sufrimiento, pero hablemos de sufrimiento en la vida cristiana. Sabemos muy bien, hermanos, hay muchos sufrimientos que podemos hablar. Hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a entender sobre qué es propiamente el sufrimiento o por qué pueden llegar a sufrir las personas. Es importante primeramente entender esta separación de cosas. Vamos por el nivel más bajo, el nivel inferior en las capas en las cuales por pronto vamos a construir el fundamento pues, del sufrimiento de la vida cristiana. Y esto es primeramente entender por qué sufren las personas como tal. No hablando nosotros que estamos aquí, hablando en general. Puede ser cualquiera de uno de nosotros, sea alguien que pertenezca a la iglesia o no. Alguien que conozca a Dios o que se rehúse a conocer a Dios. A final de cuentas, todos llegamos a lo mismo, a conocer qué es el sufrimiento, porque eso es algo que nosotros debemos conocer como un parámetro esencial en el cual todos conocemos. Se dice, la filosofía de Jeremy Bentham anteriormente, él basaba mucho su manera de construir las leyes sociales y las normas cívicas en el momento en el cual él establecía esta ideología. Eh, Él hablaba de que difícilmente podemos nosotros conocer un parámetro en común sobre lo que es sentir feliz. Un ejemplo, hay muchas cosas que nos podrían hacer feliz, pero no todos nos podremos conocer la misma razón. Yo, por ejemplo, puedo poner en mi caso, yo no puedo compartir la felicidad que muchos sintieron después de que el Cruz Azul ganó por tanto tiempo y hay algunas personas que les causa mucha emoción. Y definitivamente es algo con lo cual admiro a aquellas personas. Mismo, yo también puedo compartir algo en el cual hay muchas cosas más que las personas no van a comprender mi felicidad. Pero por el contrario, hermanos, bueno, hablando de ese lado también, compartiendo nuestras felicidades, a veces es difícil entender por qué una persona está tan alegre. Yo hace poco, no sé, conseguí un coleccionable y tal vez ustedes no podrían compartir esa colección, perdón, esa felicidad que yo tengo al tener pues un juguete más en mi colección, pero a mí me causa felicidad, me causa una sincera satisfacción tenerlo, etcétera, etcétera. Algo puede llegar a ser, algo que no todos comprendemos. Pero por el otro lado, hermanos, existe un parámetro en común que todos sí conocemos, y ese es el dolor. El dolor que nosotros sentimos en la tristeza, en la pérdida, en saber que nosotros podemos llegar a sentir el mismo dolor físico, la enfermedad. Y ese es algo un poco admirable, hermanos. ¿Y por qué digo admirable? Que ese parámetro en común del dolor puede llegar a ser algo notorio en nosotros como humanos. Una persona una vez dijo que a veces es algo melancólico, sí, el sufrimiento, pero es algo también, algo grato saber que en el sufrimiento sabemos que no estamos solos. Es más fácil sentir la empatía por nosotros mismos y por otras personas más cuando sabemos que sufren, que en aquellas ocasiones en las cuales sabemos que tienen felicidad. El sufrimiento nos une como humanos y nos une como personas.
Entonces, hermanos, es importante e indispensable comprender el sufrimiento como personas y como humanos y como personas creyentes o no. Estamos todos expuestos a esto. Y Jesús mismo también estuvo expuesto a esto. Filipenses capítulo 2, verso 6 al verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 6 al 7. Dice la palabra de Dios así. El cual, desde el verso 5 vamos a leer. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como a cosas a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablemos otra vez de este factor del dolor y del sufrimiento que nosotros podemos compartir en común. Y es importante que nosotros lo hagamos, no, pues sí, lo hagamos conocer y estemos conscientes de esto, porque Jesús mismo se redujo a la misma naturaleza humana, no para quedarse así, sino para, dice posteriormente, para después ya ser exaltado. Pero en algún momento Jesús sintió la misma hambre que usted y yo, sintió el mismo dolor que nosotros podemos llegar a sentir cuando alguien atraviesa los huesos, cuando alguien está siendo ejecutado en una forma de tortura hasta la muerte como tal. Todos nosotros fuimos expuestos a esa misma muerte. Sin embargo, fue Jesús quien se redujo a forma de hombre a sentir lo que usted y yo sentimos, a ser empáticos de alguna manera nosotros y conectarnos en esa misma naturaleza para comprender, hermanos, que Jesús mismo era aquel que iba a llevar a cabo esa salvación. Ven cómo nosotros podemos entender que el dolor es algo que nos puede conectar de alguna manera, así como Jesús mismo se conectó para él mismo ser el lazo entre nosotros y Dios. Eso es lo importante que hay que comprender del sufrimiento, hermanos, porque Jesús mismo también, él buscó esta manera también de conectar esa forma siendo Dios, pero también llegando nosotros de la misma manera en que nosotros podemos llegar a sentir. Todos nosotros fuimos expuestos a esto, sin embargo, fue Jesús quien sufrió todo esto. Y eso es algo muy admirable también cuando conocemos que hay alguien que haya sufrido lo mismo. Bueno, no lo mismo como tal, así de esta manera, ha de sentir. Pero hermanos, hablamos de padecimientos y sufrimientos eh, varios, no son algo tan generales. Estábamos hablando hace rato que se puede llegar a sufrir como persona, sí, y es común. Tarde o temprano sentimos hambre, enfermedad, etcétera, sentimos tentación por hacer el sufrimiento como tal del cristiano. Eso es ese es el otro nivel al cual quisiera que nos enfocáramos el día de hoy. Por eso dije que era necesario hacer esa diferencia entre esos dos lados. Todos sufrimos como humanos y como personas, sí, pero como cristianos, hermanos, ¿cómo llegamos a sufrir? Entonces, era algo notorio y algo muy obvio que nosotros llegamos primeramente a comprender cuando nosotros estamos hablando del sufrimiento de los cristianos y más específico de los primeros cristianos, cuando ellos tuvieron que portar el título como tal de ser cristianos. Y ser cristianos en ese momento es casi un sinónimo de tener que sufrir por esa devoción. Cuando Pedro escribió esta carta, no era él el único el que se enfocaba a exhortar a aquellas personas a llevar una buena conducta como cristianos. A pesar de las circunstancias adversas como era la persecución en ese momento, también hay otros como Pablo que también sufría la persecución y exhortaba a los hermanos y a los primeros cristianos a que no decayera su fe nunca, ni mucho menos que se arrepintieran de su decisión. Esa pintura, hermanos, es algo que nosotros a veces hablamos y creo que la pintura como tal se llama Las Antorchas de Nerón. Nerón, el que conocemos también, aquel que fue uno de los mayores perseguidores de la iglesia. En ese momento en que nosotros sabemos o llegamos a conocer que se dice que sí, los primeros cristianos eran utilizados como para iluminar las calles de la ciudad.
¿Por qué? Pues porque los prendían fuego y eran perseguidos y eran bajados a un nivel menor al de un humano para que fueran matados. ¿Por qué? Porque ellos portaban este título de ser cristiano. El padecimiento como ser cristiano tiene una causa, mis hermanos. No confundamos el sufrimiento que nosotros llegamos a sentir como personas y como humanos con el sufrimiento que nosotros llevamos y portamos como tal por el hecho de ser cristianos también. Hay dos diferencias completamente muy notables en ese aspecto. Pero aún así, cuando Pedro les hablaba sobre sufrir como cristianos, les hacía también esa exhortación de que a pesar de aquellas personas eh, fueran en contra de su creencia, a pesar de que esas personas los persiguieran porque ellos tenían una buena conciencia y esas personas no lo comprendían, Pedro aún así les exhortaba a que se comportaran como buenos ciudadanos de ese estado que los perseguía. Y es algo muy irónico, ¿no? ¿Por qué entonces el sufrimiento nos llevaría a someternos a ese mismo sufrimiento? ¿Por qué los primeros cristianos no se rebelaron en contra de sus gobiernos de alguna manera? Y por el contrario, siguieron sufriendo. Es algo muy admirable en los primeros cristianos. Es algo que nosotros vemos como tal, como lo más notorio y una enseñanza muy sublime y muy grande para nosotros los cristianos que no nos toca sufrir de esa manera. Porque el sufrimiento de los primeros cristianos definitivamente es algo que nosotros no sentiremos pronto. Tal vez en un futuro, quién sabe, pero pronto no lo creo. En México no vemos pronto la fecha que vayan a prohibir la religión y que mucho menos que hagamos práctica de nuestra fe. Entonces, hermanos, los padecimientos de un hijo de Dios, de los cristianos como tal, sí, como personas llegamos a sentir ansiedad, nos desesperamos, sentimos estrés, soledad, incluso hasta depresión, hermanos. El sufrimiento existe. El sufrimiento también tiene algunas formas de cómo llamarle y tiene nombres y conceptos para identificarlos, sí, son estos. Y a veces, extendiendo esa línea de ideas, a veces nosotros vemos como un pecado, a veces hasta esto. Rara vez se habla de la depresión en las predicaciones. Y por el contrario, yo he escuchado a veces que los hijos de Dios no tenemos necesidad o aquel que está deprimido es porque no se ha sometido a Dios. Yo les digo, hermanos, y esto es algo que a mí me gustaría exhortar personalmente, que eso es una falta de empatía y que no sabe ponerse en los zapatos de los demás. No podemos nosotros juzgar a aquellas personas que están sufriendo y simplemente, hermano, estás sufriendo simplemente porque no te sometes a Dios o porque te falta fe. Básicamente los estamos culpando de su propia desgracia cuando a veces ni siquiera son responsables de eso. Pero sobre todo, hermanos, eso no es todo. Ya lo hablamos. Hay dos capas de sufrimiento en esto. Está la capa de sufrimiento como personas, pero hay una más allá, una que nos da sentido. Y lo que hablamos del principio en la introducción es que el sufrimiento, a final de cuentas, y evitar el dolor y el sufrimiento nos lleva a la búsqueda de una motivación o alguna razón de ser para poder alejarnos de ese sufrimiento. Y esto es precisamente esto, que nuestra razón de ser se vuelve ser como Cristo, buscar ese bien por el cual Pedro les exhortaba a los primeros cristianos, por el cual ellos mismos iban a sufrir. Entonces, hermanos, llegar a sufrir no podemos decir que tiene una razón de ser, a veces no la comprendemos, pero sí tiene nosotros un objetivo en nuestras vidas, y ese es seguir haciendo el bien. Esos son los padecimientos de los cristianos. No lo confundamos nunca con los padecimientos como personas, que son importantes en su ámbito, son importantes atenderlos como humanos y sobre todo como hijos de Dios que practicamos el amor. Hablamos de Primera de Pedro capítulo 3 verso 8. Estamos hablando de lo que es este bien primero, como humanos. Ser todos compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para bendición. Y más adelante es algo que me gusta que nosotros nos lleváramos para llevar una buena conciencia.
El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala. Esa es la buena conciencia a la cual nos lleva nuestra búsqueda de hacer el bien, que a pesar de que podamos llegar a sufrir por hacer el bien, tenemos algo que jamás, nadie nos podrá quitar esto. Y es esta buena conciencia. Es el hecho de que busquemos la paz y nadie nos la podrá quitar. El hecho de que nosotros construimos una esperanza y nadie podrá quitarnos eso nunca. Ténganlo por seguro que los primeros cristianos, nadie les quitó la esperanza de la vida eterna cuando ellos sufrieron por el bien. Pero entonces, ¿por qué sufrir por el bien, hermanos? ¿Por qué si hacemos el bien y sufrimos, por qué no mejor dejar de hacer el bien? ¿Por qué no mejor, pues ya más explícito? Y disculpen a veces que sea más explícito en ese aspecto, pero sucede. Y aunque la gente no enuncia esas palabras, vemos que sucede. ¿Por qué si a veces hacer el bien, por qué tengo que hacer el bien sufriendo como cristiano? ¿No será mejor dejar de ser cristiano? Y a veces es muy explícito, hermanos, pero vemos que sucede. Gente sufriendo haciendo el bien y tarde o temprano su fe decae. Se desaniman y se van de la iglesia. Es a veces raro ver esos escenarios, pero llega a suceder. Personas que llegan a entender, pues bueno, yo estaba mejor en el mundo que con la iglesia. ¿Por qué estar sufriendo constantemente todos los días buscando algo que dice ser el bien, pero todos los días me cuesta y sufro por ellos? ¿Ustedes creen que los primeros cristianos se dormían tranquilos sabiendo que iban a despertar al día siguiente? Asimismo, hermanos, pues nosotros no tenemos ese mismo miedo, ni tenemos ese sufrimiento por hacer el bien, ni por protegerlo. Pero razones pueden surgir, hermanos, y en cualquier persona puede llegar a tener ese conflicto de por qué estamos sufriendo por ese bien. Pero llegamos a entender la causa y el fundamento de todos, hermanos. Y eso es porque bajo la misma doctrina, así como Efesios también habla sobre una sola fe, una misma doctrina y el mismo amor que profesamos, lo comprendemos que es la base de todo el amor, que lo acabamos de leer en 1 Pedro capítulo 3, verso 8 a 9. Ese es el bien que buscamos y por el cual vale la pena sufrir. Vale la pena sufrir por el amor que nosotros nos tenemos como hermanos, así como nuestros hermanos nos tienen a nosotros mismos. Y esa es la familia espiritual que tenemos y compartimos, por el cual estamos dispuestos a sufrir. Estamos dispuestos a sufrir por nuestro hermano Javier, por nuestro hermano Javier Arrazola también, por nuestra hermana Gloria, así mismo como esos hermanos también están dispuestos a sufrir por nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este sufrimiento nos lleva a un objetivo aún mucho mejor. Hablando nuevamente sobre cuando el sufrimiento nos da alguna dirección de vida, para nosotros es la vida eterna. 1 de Pedro capítulo 4, verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios y encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Perdón, creo que ahí me equivoqué de versículo. Sin embargo, hermanos, sí, vamos a leer desde el 13, perdón. Sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En algún momento esta revelación llegará a cabo, hermanos. En algún momento nuestro sufrimiento cesará y se revelará lo que nosotros hemos de recibir como recompensa de todo lo que hicimos. Y también a veces no todos comprenden este objetivo por el cual nosotros, a veces es difícil hablarle de la vida eterna a aquellas personas que nos impiden seguir sufriendo por el bien. Al contrario, lo causan. Llega a suceder, hermanos, personas que dudan y son un obstáculo en nuestra vida para ese bien y más que aportar a nuestra razón de seguir firme, aportan más a una razón para abandonarlo. ¿Qué pasa también cuando la familia no comprende lo que nosotros buscamos? Cuando entre personas muy cercanas se dividen entre hacer el bien y sufrir por ello o dejarlo. Llega a suceder en el yugo desigual, hermanos. Llega a suceder en las familias
cuando algún integrante por separado conoce el evangelio y los demás dudan de eso. También llega a suceder cuando una familia está completamente ya dedicada a esto y algunos se alejan. Vuelve a ser un impedimento. Tengamos una precaución, hermanos, sobre quienes están en nuestra vida muy cercana y sobre los que ya están cercanos a nosotros, hermanos. También oremos también para que no sea impedimento para eso, porque a veces es inevitable. A veces, en muchos casos llega a suceder, pues es inevitable. No tenemos control de las vidas, no podemos manipularlos para buscar la vida eterna que nosotros buscamos, no podemos manipularlos para que entiendan que nosotros sufrimos por el bien que nosotros queremos, porque cada quien tiene decisión de su propia vida, pero a final de cuentas puede llegar a suceder. Entonces, hermanos, pues sí, sufrir por el bien llega a veces nosotros a afectarnos de alguna manera en la cual hay obstáculos en nuestra contra, pero a veces nosotros mismos somos ese obstáculo. Y sufrir haciendo el bien, sufrir como cristianos a veces conlleva vencer la tentación. Y no es fácil. No es fácil también juzgar a aquellas personas que están batallando constantemente consigo mismos, así como lo describe en Apocalipsis sobre la lucha interna, sobre la lucha en el cual, la lucha espiritual que nosotros constantemente estamos llevando. No es fácil. Las luchas propiamente no es algo que se llevan a la ligera. Las personas se preparan para vencer. Los ejércitos se van fortaleciendo constantemente para lograr su objetivo y vencer al enemigo. Cuando hablamos de una lucha y una batalla espiritual, hermanos, no es fácil a veces prepararnos día con día, dejar a un lado el mal que nos sigue nosotros arrastrando. Y como dice Pablo a los romanos, yo quiero hacer el bien, pero hay esta ley en mí, que el mal sigue habitando en mí. Sufrir haciendo el bien, hermanos, a veces reconocer que tenemos un mal en nosotros y que debemos dejar a un lado. Pero a fin de cuentas, hermanos, también se puede sufrir haciendo el mal. No sé si algunos reconozcan esa pequeña fábula, la fábula es un cuento sobre la langosta o el saltamontes y una hormiga. Hablando de la naturaleza de la hormiga, nosotros conocemos que son ellos muy trabajadores, son organizados, se preparan, ellos saben de alguna manera detectar los cambios que habrán en los tiempos y están preparados para cualquier momento para poder sobrevivir. Cuenta esa historia que estaban estos dos, el saltamontes y una hormiga preparándose para comer. Mientras tanto, la langosta solamente preparaba las comidas del día y se ponía a tocar. Pero la hormiga acababa de comer lo que ya tenía y se higos y frutas. Y el saltamonte siempre preguntaba, oye, ¿por qué constantemente estás trabajando? Descansa un rato, ¿no? Y pues la hormiga dice, pues es importante trabajar, etcétera, etcétera. Resulta que llega el invierno en el momento en que no hay comida y el saltamontes ya no tenía comida para su día. Y resulta también que la hormiga estaba preparado para todo el invierno porque se había preparado, porque había trabajado todo el día del verano cuando había abundancia, cuando había preparación para ello. Y la hormiga estaba completamente llena y abastecida y preparada para el invierno. Y llega el saltamontes a pedir justamente pues comida. Y esa es la lección también en ese momento, en ese cuento, en esa historia. A veces sufrimos por consecuencias y la mala administración de nuestros propios actos y debemos asumir la responsabilidad de ello. A veces cuando no nos preparamos como hijos de Dios constantemente para evitar esto. Y aquí es, hermanos, donde sí hablamos propiamente y ya de ser responsables, de ser conscientes a las personas de que sean responsables de sus propios actos. Y sí, no podemos culparlos, pero tarde o temprano debemos de llegar a entender a esas personas que lo que hacen fue pues por causa suya. Estoy hablando entonces, hermanos, del pecado. Estamos hablando ya de sufrimiento orientado en el cual cada quien tiene la decisión de si quiere ser partícipe del pecado, porque tarde o temprano va a llegar sufrimiento. ¿Cuántas veces no hablamos de que es pecado participar en todo lo que nosotros vemos en la Biblia como fornicación, adulterio,
partícipes también de idolatrías, de borracheras, etcétera, etcétera, hermanos. Hay muchas cosas que la Biblia le pone nombre y como tal, hermanos, de alguna manera somos capaces de identificar antes que sucedan. Somos capaces de nosotros entender que son un riesgo en nuestra vida y nosotros debemos evitar el pecado. Pero ¿qué pasa en algunas ocasiones, hermanos? Hay algunas personas que hacen caso omiso. Sí, la carne es débil. Obviamente la voluntad es más fuerte, definitivamente, pero hay gente que cae. Y están sufriendo las consecuencias de sus actos porque no pueden ya cambiarlo. Un ejemplo, en algunas congregaciones luego está más explícito esto y es algo que nosotros también debemos identificar de manera más objetiva porque no podemos nosotros hacer caso omiso luego a situaciones de ese estilo. Pues sí, yugo es igual. Llega a suceder también cuando pues las familias son divididas y arruinadas pues sí, por inmoralidades. Y en esos casos, hermanos, las consecuencias nos hacen sufrir no solamente a nosotros mismos, pero a nuestras personas más cercanas, a nuestra familia completa. Y más aún si las personas ya tienen familia. La gente sufre, hermanos, y cómo dice y cómo ruega, ¿por qué me habrá pasado esto? Muchas ocasiones pasa por nuestra propia mano. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy mencionando todo esto, hermanos? Es necesario que hablemos del sufrimiento del cristiano, incluyendo también el sufrimiento de lo que no es ser cristiano. Porque es algo que debemos evitar a toda costa, es algo que debemos predicar para que nosotros como iglesia no practicamos y no caigamos en eso. A final de cuentas, hermanos, sea cual sea el sufrimiento que nosotros tengamos como cristianos y como iglesia, tenemos un objetivo. Usted dígame y usted también hágase esa pregunta. ¿El objetivo final de la iglesia cuál es? Y sobre todo, las causas del sufrimiento como cristianos sobre el cual yo he sido partícipe, ¿cuáles han sido? ¿Han sido por ser un cristiano o he sufrido por el pecado? Y sobre esta base nosotros decidir, he sufrido o lo que yo he sufrido me está llevando al objetivo final de la iglesia. Hablábamos otra vez, hermanos, en el dolor encontramos una consolación de saber que nosotros estamos unidos bajo la misma causa. Sabemos lo que todos sabemos lo que es sufrir, todos sabemos lo que es el dolor, el hambre y la necesidad, pero sobre todo en la necesidad espiritual, todos sabemos lo que es querer alejarnos del pecado y buscar la vida eterna. Entonces encontramos unidad en esa misma necesidad. Primera de Pedro capítulo 5, verso 9, sabiendo que los padecimientos se van cumpliendo en sus manos en todo el mundo. Esa misma búsqueda que usted tiene, también la tienen congregaciones en Monterrey, en Oaxaca, en Veracruz, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Argentina, en Venezuela, allá en Europa y también incluso en iglesias allá en Rusia. El objetivo de nuestro sufrimiento lo compartimos con todos esos hermanos. No estamos solos en esto. Tenemos también una oportunidad, hermanos, de practicar esa empatía en la cual nosotros animamos a los demás, no para que sigan sufriendo, sino para que su padecimiento como cristiano los haga crecer, pero sobre todo los haga madurar a un nivel del cual los lleve al mismo nivel, no de nosotros, sino al de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2, sobrellevad la carga los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y no estamos hablando nada más de ponerle un curita a alguien, porque ese no es el sufrimiento del que estamos hablando de la vida cristiana. Cuando una persona está batallando con crecer, cuando está batallando para perfeccionar sus debilidades, debemos sobrellevar esas cargas y ser empáticos con aquellas personas más inmaduras en la fe. Debemos sobrellevar esas cargas espirituales para que ellos puedan crecer a la plenitud de Cristo y no a la altura de algún hermano. No nada más porque yo estoy dirigiendo esta predicación significa que el parámetro para crecer sea yo. No nada más porque algún hermano se para a hablar elocuentemente de alguna manera, significa que ese sea nuestro estándar para sufrir por el bien. Sufrimos para cumplir la ley de Cristo, no la ley de alguien más. Y sobre todo, hermanos,
Hablemos también de que el sufrimiento puede llegar a ser perpetuo, puede llegar a ser incierto. Y ese es el peor de todos los sufrimientos, la verdad, hermanos. ¿Quién de ustedes no ha experimentado una ocasión en la cual estamos sufriendo y no le vemos fin a ese sufrimiento? Todos los días vemos que estamos en la misma situación, no podemos mejorar, al contrario, y en el peor de los casos vamos empeorando. Pero como dicen dicho por ahí, no hay pena que dure 100 años. Y así mismo también, hermanos, nuestros padecimientos, haciendo el bien, buscando el bien, luchando por el bien, y si llegase a ser en algún momento en la historia que se vuelva a repetir, volver a ser perseguidos, pues no será para siempre, hermanos. No tendremos un momento en el cual, bueno, más bien llegaremos a tener un momento en el cual digamos, hasta aquí he llegado, ha terminado mi sufrimiento. Porque sobre todo, hermanos, hay algo que debemos hablar también cuando hablamos de la vida cristiana, y por eso es importante distinguir los sufrimientos como humanos como los sufrimientos de la vida cristiana. Porque uno de estos, y hablo de la vida cristiana, nos lleva a un descanso eterno también. Mateo capítulo 11, verso 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Entonces, ¿cuál será la causa que cada uno de nosotros sufrimos, hermanos? Si estamos sufriendo por el bien o estamos sufriendo por el mal. Aquello que le aflige es propiamente un sufrimiento de la vida cristiana o es el sufrimiento llevado a cabo por las malas consecuencias del pecado. No juzguemos tampoco, hermanos, no hay que señalar esto para hacer menos a nadie, ni mucho menos desacreditar su fe. Hablemos de esto como una exhortación para reconsiderar las acciones que llevamos en nuestra vida y sobre todo que entendamos la razón de nuestra vida como tal. No sufrimos porque queremos más sufrimiento, sufrimos porque tarde o temprano llegará un descanso de todo eso. Sea cual sea el padecimiento, mis hermanos, todos somos hijos de Dios. Hablando de los padecimientos del Hijo de Dios y sobrehumanos, pues todos los podemos comprender porque todos estamos expuestos a lo mismo. Y probablemente no haya yo vivido las condiciones de todos los demás para comprender los zapatos de cada quien, pero sí, hermanos, comprendo la decisión que cada uno de nosotros hemos tomado. Por algo portamos este título de ser hijo de Dios, ser cristianos, ser llamados fuera también. Entonces, esta decisión nos hace que nosotros seamos algo más, que si sufrimos por el bien, entendamos que algo más por el cual seguir todos los días, luchar constantemente, seguir velando porque el bien siga ejerciéndose. En el mundo en el cual a veces hay incertidumbre, ignorancia y sobre todo también a veces puede llegar a haber ocasiones en las cuales hay contrarias a nuestra fe, nos van a desacreditar, nos van a hacer menos a veces, nos van a juzgar, nos van a señalar tarde o temprano. Y ser cristianos, tal vez propiamente no hay una persecución ahora, pero ser cristianos le va a dar un distintivo el día de hoy. Ese distintivo, hermanos, esperemos que sea haciendo el bien. Porque en Romanos capítulo 8, verso 17, y es algo que una vez escuché a una persona decir, bueno, es que Dios no nos glorifica a nosotros, la gloria es siempre de Dios. Pues Dios la comparte a través de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 17. Y también hijos y coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que tenemos los sufrimientos de un cristiano, si es que tenemos los sufrimientos no solo humanos y los sobrellevamos, sino que nuestro sufrimiento tiene un sentido, el de hacer el bien, para que juntamente con Jesús seamos glorificados. Hermanos, entonces la gloria se ha de compartir a través de Jesucristo en nuestra vida. Téngalo por seguro y eso es un hecho, porque Pedro le dice a los romanos que es de esta manera. ¿Pero por qué? Porque sufrimos haciendo el bien. No es, obviamente, hermanos, y vamos a hablar del otro caso, no es gloria si nosotros sufrimos haciendo el mal.
Entonces, hermanos, esa es la conclusión de nuestro sufrimiento como cristianos, de nuestros sufrimientos como hijos de Dios, a causa de esa decisión que cada uno de ustedes ha tomado en el momento que fue bautizado. Algo que probablemente el mundo no comprenda y diga, ¿por qué haces eso? ¿Por qué eres como eres? Y en algunas ocasiones, ¿por qué luchas día con día por qué sufres por seguir haciendo eso cuando te causa un mal? A veces llega a cansar, hermanos, llega a desanimarnos. Y esos son los padecimientos del Hijo de Dios. Pero, hermanos, lo hermoso es que nosotros podemos llegar a decir lo mismo, que sea cual sean los padecimientos, las circunstancias y las condiciones variadas de cada quien, que las mías no son las de algún otro hermano, tengamos siempre la misma respuesta. Tengamos la unidad y sabemos que no estamos solos en ese sufrimiento porque sabemos que haciendo el bien nosotros seremos coherederos de la vida eterna. Entonces, hermanos, busquemos bien y analicemos, pero sobre todo, hermanos, entendamos por qué llegamos a sufrir como cristianos. Llegamos a entender también por qué sufrimos como personas, sí, porque es importante a veces también comprender que es necesario pasar por eso, pero sobre todo, hermanos, y el énfasis de esta predicación es que nosotros comprendamos por qué sufrimos como hijos de Dios. No van a ser los mismos padecimientos que los escritores de la Biblia tuvieron, no van a ser los mismos padecimientos que las futuras generaciones van a tener en 1000, 2000, si Dios y la voluntad de Dios así lo permite que siga existiendo, no van a ser las mismas. Pero qué hermoso es saber que nuestra misma respuesta es la de hace 2000 años, que buscamos hacer el bien, que buscamos estar a la altura de Cristo, que buscamos cumplir su ley y sobre todo que nosotros buscamos dejar de sufrir porque en la vida eterna tenemos también un descanso eterno. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hablar esto, que es muy importante, porque no siempre se habla del sufrimiento. No a veces, no a veces se le ayuda a las personas a entender el sufrimiento. Y eso es importante que nosotros, bueno, obviamente no se puede hablar en una predicación, porque cada quien tiene un sufrimiento distinto. Pero sobre todo, hermanos, si hay una exhortación de nosotros crecer como hijos de Dios para entender nuestra fe y ayudar a los otros a crecer y madurar en su fe. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias a Dios que nos prestó ese tiempo para hablar de ese tema. Que Dios les bendiga. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios y a nuestro hermano que nos ha traído el mensaje el día de hoy.